Hola a todos, mi nombre es Cristina Ledesma y ahora vamos a comenzar a presentar el tema de la unidad de colgajo, que es un pasito más a la extracción simple que ustedes ya han comenzado a realizar. Voy a comenzar la presentación. Bien, como les dije, entonces comenzamos a realizar extracciones por colgajo con o sin alveolectomía en dientes normalmente implantados, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Esto corresponde a la unidad 3 de nuestro programa de la materia de cirugía 2B y el título entonces, como bien dice, es extracciones dentarias por técnicas de colgajo con o sin alveolectomía en elementos normalmente implantados. Muchas veces nos encontramos con situaciones clínicas en donde no es fácil tomar un elemento dentario o un resto radicular con una pinza para extracción o con un elevador. Es por ello que necesitamos de una técnica complementaria, una técnica para realizar esta extracción de raíces. Como vemos en estos casos, procesos de caries en la placa radiográfica, acá les estoy mostrando, que llegan por debajo de los límites óseos, procesos infecciosos, en este caso, fíjense, el proceso de caries, por donde llegan con las dos raíces de este premolar superior, en donde no es fácil llegar a tomarlo con una pinza para extracción o bien con un elevador recto. Otras situaciones clínicas van a ser elementos dentarios que están con endodoncia, y que se encuentran por debajo también de los límites del tejido óseo, o sabemos que las endodoncias tienden a debilitar el elemento dentario. Entonces, cuando nosotros lo vamos a tomar con una pinza o realizar alguna maniobra con un elevador, pueden llegar a fracturarse. Otras situaciones van a ser elementos que están muy próximos a estructuras anatómicas importantes, como ser en el maxilar superior. Nos encontramos con el seno maxilar, ¿sí? Acá se los estoy delimitando, y si queremos realizar esta extracción de este primer molar superior, nos vamos a encontrar con una comunicación bucosinusal aguda, o sea, porque la realizamos en el momento de la extracción, y debemos solucionar inmediatamente este caso. Entonces es necesario realizar una técnica por colgajo. Otras situaciones son, como vemos en esta placa radiográfica, de laceraciones muy marcadas, generalmente están dadas en los premolares inferiores, o elementos dentarios, restos radiculares asociados a elementos dentarios retenidos. Es necesario realizar una técnica por colgajo, o propiamente cuando ya nos encontramos con elementos dentarios retenidos. En estas dos situaciones también es necesario realizar técnicas por colgajo, pero eso ya van a ver qué técnicas de colgajo se realizan específicamente en caninos retenidos o terceros molares superiores retenidos o terceros molares inferiores retenidos. Otras situaciones, por ejemplo, esta es otra situación clínica del premolar, en donde vamos a encontrar una tabla vestibular bastante importante, el proceso de caries que llega por debajo de los límites del tejido óseo, y es por eso si a este premolar lo vamos a extraer con una pinza de premolares inferiores, es muy probable, es muy factible que lo fracturemos, y es por eso que es necesaria la técnica por colgajo. Otra situación clínica es este resto de un canino superior que está bien en los bordes del tejido óseo, como ya les he explicado en otras situaciones anteriores, y es imposible tomarlo tanto con un elevador como con una pinza de extracción de caninos superiores. Y es así que llegamos a la extracción por colgajo. ¿Qué es la extracción por colgajo? Una técnica quirúrgica mediante la cual se elimina un diente o una parte de él, como hemos estado viendo, de su alojamiento óseo, de su alveolo, previa incisión y desprendimiento de una porción de fibromucosa con o sin osteotomía previa. O sea que en algunas situaciones es necesario realizar una eliminación
del tejido óseo que rodea el diente y otras veces solamente con el desprendimiento del tejido blando tenemos un campo óptimo para poder colocar alguna pinza de extracción o de elevador. Las indicaciones van a estar relacionadas al elemento dentario a extraer, a las características del hueso circundante o bien o a los reparos anatómicos que nos encontramos en la zona que vamos a intervenir. Con respecto a las características clínicas del diente, podemos ver que puede tener anomalías de posición, dientes desvitalizados, como son los dientes que están con endodoncia, dientes portadores de prótesis fija, llámese puentes o pernos y coronas, dientes fracturados previamente en algún acto quirúrgico, dientes con cuellos quirúrgicos debilitados, o sea, el cuello quirúrgico, recuerden que es el lugar donde se va a aplicar, se va a colocar la pinza de la extracción, y en extracciones múltiples con regularización de rebordes. Dentro de las características clínicas, pero ahora en relación al hueso, vamos a ver todo paciente que presenta bruxismo, edad del paciente, rebordes grandes, rebordes alveolares grandes, o bien debilidad de la tabla ósea vestibular. El bruxismo lo vamos a ver que a nivel radiográfico principalmente también, y clínicamente lo estamos viendo a nivel de la abrasión de los elementos dentarios. Las características radiológicas en relación al diente, dientes retenidos o semirretenidos, dientes con anomalías radiculares de forma, número y dirección, dientes con procesos patológicos apicales, dientes con endodoncia, como ya habíamos hablado anteriormente, o bien con una fractura radicular. Y las radiológicas con respecto al hueso, vamos a encontrar un tejido óseo muy condensado, la esclerosis ósea, hipercalcificación o vecindad con estructuras anatómicas. Para nosotros es sumamente importante poder identificar el conducto dentario inferior, el agujero mentioniano y el seno maxilar. Las contraindicaciones de la técnica, dientes temporarios y dientes divergentes, con raíces divergentes, en donde se va a realizar técnica de odontosección. Los dientes temporarios no se realizan técnicas de colgajo. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento, en esa técnica, podemos avulsionar o perjudicar al elemento dentario permanente que se encuentra por debajo del temporario a extraer. Entonces, la técnica quirúrgica de colgajo. Vamos a ver que tiene distintos tiempos. De estos tiempos quirúrgicos corresponde a la incisión, al despegamiento mucoperióstico, que también podremos hablar que estamos trabajando sobre tejidos blandos. Luego, sobre tejidos duros, vamos a realizar una osteotomía, una extracción propiamente dicha y el tratamiento de la zona operatoria y por último, la técnica de sutura, que es sumamente importante. Comenzamos con la incisión, que corresponde conseguir un colgajo amplio en el que el periósteo se levante junto con la mucosa bucal. Para eso nosotros necesitamos o tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos de las incisiones. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener toda incisión? En donde la línea de incisión debe realizarse en un solo y único trazo. ¿Esto qué significa? Que no podemos comenzar, después seguir así en 2 o 3 tiempos, sino en una sola movimiento se debe realizar la incisión. Debe incluir mucosa y periósteo, porque los colgajos para cirugía bucal son mucoso y periósteo. Debe siempre realizarse sobre hueso sano e íntegro. O sea que no vamos a trabajar directamente en la zona para realizar la incisión. Estoy hablando, no vamos a trabajar sobre el elemento dentario a extraer, sino un diente antes o generalmente se realizan las incisiones. Y tampoco esa zona de ese hueso debe tener ningún proceso patológico. Debe respetarse la trayectoria de los vasos sanguíneos, debe tener una base de suficiente amplitud, sus ángulos deben ser redondeados para favorecer las cicatrizaciones y debe respetar los frenillos, por ejemplo, en la zona de los incisivos superiores, entre medio de los dos incisivos centrales no debemos realizar incisiones,
lo mismo que a la altura de los premolares superiores o premolares inferiores que están los frenillos laterales. Luego debe respetar reparos anatómicos vecinos, como ya habíamos hablado, por ejemplo el agujero mentoniano. Debe ser el ancho de la base del colgajo mayor que su vértice, ya lo vamos a ver en la clínica. Debe diseñarse el colgajo en función de la patología a tratar y de la zona. Se debe salvar la papila gingival del diente vecino. Debe diseñarse de tal modo que se puede ampliar si fuera necesario, es sumamente fundamental cuando nosotros pensamos en el diseño de la incisión, y debe diseñarse por distal en el sector anterior por una cuestión estética y por mesial en el sector posterior por una cuestión de accesibilidad y visibilidad para poder trabajar. Todas estas características las vamos a ver reflejadas en los casos clínicos que luego vamos a ir presentando a medida que transcurre el teórico. ¿Qué corresponde a la incisión magistral? La incisión magistral es la incisión en la cual vamos a basarnos nosotros para poder realizar estos movimientos. ¿Y qué se caracteriza? Porque debe evitar los ángulos muertos. O sea, si evitamos los ángulos muertos, vamos a evitar la necrosis. Y para eso, la hoja del bisturí debe comenzar y colocarse a 90 grados, realizar el trazo de la incisión a 45 grados y se retira nuevamente a 90 grados. Para realizar esta incisión de tejidos blandos, ¿de qué nos valemos? De una serie de instrumentales, principalmente comenzando con la hoja de bisturí. Esa hoja de bisturí podemos encontrar, como ven en la pantalla, un montón de formas y tamaños. La hoja número 11, la 12, la 15, la 18, la 22, la 23, o sea, hay múltiples hojas. ¿Cuál es la que vamos a realizar nosotros? Va a ser la que vamos a utilizar nosotros, va a ser la hoja número 15. La hoja número 11 se la utiliza para drenar abscesos, por ejemplo, o bien la hoja número 12, ya lo vamos a ver en los terceros molares superiores retenidos, se la utiliza para realizar la incisión cuando están retenidos a la altura de la tuberosidad. Pero ahora, en los elementos normalmente implantados, recuerden, la hoja que vamos a utilizar va a ser la hoja número 15. Esa hoja número 15, vamos a ver que tiene una serie de características, es redondeada, ancha y se puede utilizar perfectamente. También se encuentra la hoja número de 15C, que es la que se utiliza más para periodoncia, es mucho más chiquita. Fíjense esa curvatura que tiene a esta altura y el tamaño de la parte activa de la hoja es mucho más chica que la que nosotros utilizamos normalmente. ¿Con qué utilizamos la hoja de bisturí? Se la utiliza con el mango de bisturí de Bart Parker. El número 4 generalmente es el que utilizamos. Estos mangos de bisturí pueden ser más largos para llegar a zonas posteriores, pueden ser curvos, como vemos acá en esta otra foto, ¿cierto? Pueden ser doble para colocar dos bisturí, que generalmente se le utilizan dos hojitas de bisturí, que se le utiliza para periodoncia, estos curvos, o sea, los mangos pueden ir variando también de acuerdo a las necesidades del operador. ¿Bien? Las incisiones utilizadas que vamos a aprender nosotros acá en cirugía corresponden a la incisión angulada, a la recta oblicua, a la festoneada o lineal sobre reborde y a la de neuma. También existe otra serie de diseños de incisiones que van a ser Archer, Toma, Parch, Pircher, Wasmund, que también se puede utilizar de acuerdo a diferentes situaciones clínicas, pero las que vamos a utilizar nosotros en la práctica, en la clínica de cirugía 2, van a ser la angulada, la recta oblicua, la festoneada, lineal sobre reborde y la de neuma. La incisión angulada es aquella en donde se tiene que tener un fondo de surco vestibular profundo y consta de 3 segmentos en donde deben ser semejantes el espacio entre esos segmentos. Entonces AB debe ser igual a BC, ¿cierto? Y luego festoneamos el elemento dentario extraer. Muchas veces, cuando yo les decía en los diseños de la incisión, los requisitos que pudiera llegar a ser ampliada,
En este caso, si yo necesito ampliar este tipo de incisión, es que me voy a extender sobre un elemento dentario más para que sea un colgajo mucho más amplio. Cuando hablaba de la base del colgajo, ¿cierto? La base de la incisión corresponde a este espacio de a este espacio, a este papila, ¿cierto? Que vamos a trabajar sobre el elemento dentario a extraer. Y entonces esa debe ser una incisión, vamos a tener un colgajo amplio, ¿bien? Luego tenemos la incisión angular, entonces en el sector anterior que dijimos que se realizaba por distal del elemento dentario a extraer para salvar ese frenillo, para que no quede ninguna incisión y alguna cicatriz que pueda interferir en la estética de nuestro paciente, sobre todo esos pacientes que tienen sonrisas gingivales amplias, y entonces vamos a realizar la incisión acá a la altura del canino, comenzando con hasta la mitad más o menos tienen que calcularle el ángulo, la altura de la raíz del elemento dentario vecino, y luego nos dirigimos hacia la papila del elemento dentario a extraer, por eso vamos a salvar la papila del elemento dentario vecino que queda y vamos a festonear el elemento dentario a intervenir o a extraer. Entonces, esta incisión, recuerden que el fondo de surco debe ser profundo para poder ser realizada. Este es en el sector posterior, una incisión angular sobre el canino, ¿cierto? La altura, nos dirigimos hacia el premolar que vamos a extraer y festoneamos el premolar a extraer. En el sector anterior, como yo les decía anteriormente, la incisión se realizará por distal, por estas cuestiones estéticas, de salvar el frenillo, de no cortarlo, porque después la cicatrización a la altura del frenillo se puede llegar a estar afectada. Y la incisión recto oblicua, cuando la vamos a realizar en el maxilar superior, cuando nos encontramos con poca altura de reborde alveolar. O sea, no es que no se puede realizar una recta oblicua en el sector superior, sino se va a realizar cuando la altura de reborde sea tenga poca altura de tejido óseo a nivel de reborde. Acá vamos a presentar un videíto para que comencemos a ver cómo se coloca la hoja de bisturí en 90, se realiza el trazo, ustedes están viendo en 45 grados y nos dirigimos hacia los elementos dentarios a extraer, también en 45 grados y vamos a retirar a 90 grados. Y festoneamos los elementos dentarios vecinos para poder realizar el colgajo. Esta es la técnica de la incisión. La incisión oblicua. La incisión oblicua, entonces, como ya adelante, es cuando el fondo de surco va a ser poco profundo, que generalmente está indicado en el maxilar inferior, porque el maxilar inferior tiene poca altura de reborde alveolar. En la mayoría de los casos, siempre clínicamente, eso es lo que nosotros vamos a ir observando. Entonces, vamos a realizar una incisión recto oblicua respetando la papila del elemento dentario a extraer desde el fondo de surco, nos dirigimos hacia el elemento dentario que vamos a comenzar a extraer y festoneamos hasta donde nosotros necesitamos realizar el colgajo. Esta incisión recto oblicua en el maxilar inferior, en el sector posterior. Recuerden que acá no podríamos realizar la incisión, ya que a esta altura generalmente se encuentra el agujero mentoniano. Entonces acá sí o sí nos vamos a extender hasta un elemento dentario más para poder realizar la descarga hacia el fondo de surco. La incisión de Naumann generalmente se la utiliza en el maxilar superior o maxilar inferior, pero el sector anterior, que abarque varios elementos dentarios a extraer, y van a ser dos incisiones rectas o oblicuas, festoneamos los elementos dentarios y realizamos entonces las dos compensadoras. También está relacionada, por ejemplo, a extracciones múltiples, extracción de supernumerarios o de algún canino retenido en esta zona anterior superior o anterior inferior en el caso que haga falta. Acá vamos a ver,
situación clínica íbamos a extraer un supernumerario, entonces se decidió realizar unas extracciones, un colgajo tipo Neumann. Acá lo comenzamos a realizar, que van a ser esas dos incisiones rectas oblicuas para levantar todo el sector anterosuperior, el tejido mucoperióstico. La de Archer también es más corta, ¿cierto? No llega tan a fondo de surco y va a abarcar un solo elemento dentario. La de Toma también hasta la mitad del elemento dentario a extraer, ¿sí? Las incisiones son más cortas, por ahí acá estos inconvenientes podemos llegar a encontrar que se pueden desgarrar los tejidos. La de Parch puede ser, por ejemplo, para algún restito que queda a nivel del tejido óseo o para algún proceso quístico. La de Wasmund vendría a ser semejante a la de Parch, pero dos incisiones rectas formando como una cajuela, no una semiluna como la anterior. El decolado mucoperióstico debe ser realizado con un periostótomo Legra de manera cuidadosa y suave. O sea, ya estamos en el segundo paso. El primer paso realizamos la incisión. Ahora corresponde el segundo paso a nivel de los tejidos blandos. Entonces, un periostótomo Legra de manera cuidadosa y suave sin desgarrar el tejido. Siempre realizando punto de apoyo en el tejido óseo, empezando desde la encía de herida y podemos interponer una gasa para ir protegiendo el tejido mucoperiósteo de nuestras maniobras. Ese decolado, entonces vamos a necesitar periostótomos. Lo más común que utilizamos en cirugía es la espátula de cera número 7. También podemos encontrar un periostótomo de Howard, el de Obergesser. Todos van a cumplir la misma función, tienen diferente forma, diferente tamaño, han sido creados por diferentes cirujanos, ¿cierto? De acuerdo a sus necesidades, las cuales van modificando la parte activa, sobre todo del instrumental. Encontramos en la actualidad también el periostótomo de Mold, que viene de distintos tamaños, ¿cierto? El de Mold también se caracteriza porque tiene filo en toda la parte activa y por eso por ahí es bueno utilizarlo cuando encontramos esos tejidos mucoperiósticos que son gruesos, que son más fibrosos y bueno, con esta parte activa que tiene un poco de filo, nos beneficia a nosotros para poder realizar un mejor decolado sin llegar a lastimar los tejidos. También es necesario la utilización de separadores. El que nosotros pedimos en la cátedra es el separador de Farabeuf, ¿cierto? Que es este que encontramos acá. Y también existen múltiples separadores. Como les dije, cada autor, cada cirujano ha creado un tipo de separador, pero es muy útil este de Minnesota, sobre todo cuando ya sean cirujanos y si se vayan avanzando en sus maniobras quirúrgicas, realizan extracción de terceros, el de Minnesota es muy útil, por ejemplo, para separar carrillo y labio, y aparte del colgajo propiamente dicho, en el sector posterior para terceros superiores o terceros inferiores. Estos separadores, tanto el de Farabeuf como el de Minnesota, son útiles ya que separan no solamente colgajos, sino también carrillos o labios. El decolado se puede realizar con tijeras. Las tijeras no sirven solamente para cortar el hilo en el momento de la sutura, sino también podemos utilizar tijeras para realizar el despegamiento mucoperióstico. ¿Cómo utilizamos estas tijeras? La incisión se debe realizar sí o sí con una hoja de bisturí. Acá vemos en la figura 1 que realizamos la incisión hacia el fondo del surco, una incisión recta oblicua. Luego colocamos la tijera, como aparece acá en el dibujo, superpuesto, con la parte activa cerrada. Para realizar el despegamiento, la parte activa se debe abrir, ¿sí? O sea que abrimos los anillos de la tijera y ahí se realiza el despegamiento del colgajo mucoperióstico, como vemos en la figura 3. Y por último, para retirarla, se debe volver a cerrar los anillos de la tijera
y retiramos. Y así podemos realizar también un despegamiento de un colgajo mucoperióstico en cirugía. Entonces, es importante en esta figura del libro de Gaia Skoda, ¿cierto? Les presento que los colgajos que utilizamos para cirugía son colgajos mucoperiósticos, o sea, el periósteo queda adherido al tejido blando, ¿sí? Y el periósteo es donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos que van a ayudar a la cicatrización posterior. Las características, como ya les empecé a describir, cómo se debe realizar, por dónde se debe realizar el decolado. El decolado algunos lo comienzan realizando a nivel del el ángulo acá, como vemos en la figura C, en esta altura, y otros a nivel de fondo de surco, que muchas veces se realiza como un ojal y entonces es fácil colocar la espátula de cera, la parte más gruesita o más fina, y colocarlo ahí a esa altura y empezar a decolar en esa situación. Y acá, por ejemplo, vemos cómo el separador de Faraday está sosteniendo el colgajo que yo he realizado. Vamos a ver, entonces, el decolado se comienza a nivel del margen gingival, de la encía de herida, y acá vemos cómo recién lo veíamos en la figura de Gaia Skoda, lo vemos personalmente al hueso, cómo es un hueso con esos poritos que tiene, ¿qué significa? Que está bien realizado el despegamiento del tejido. Y vemos el tejido óseo sobre el cual vamos a ir trabajando. Acá también vemos el tejido óseo y hemos realizado el despegamiento. Este es el colgajo mucoperióstico que está sostenido por un separador de Faraday. Vamos a ver un pequeño video en donde vamos a realizar ese despegamiento del colgajo. Cómo se va realizando y vamos separando, que lo comenzamos realizando a la altura del ángulo, ¿sí? Cambiamos la parte del separador, la espátula de cera, lo que van a utilizar ustedes y lo que van a realizar en los prácticos. Fíjense cómo siempre encontramos una gasa protegiendo ahí toda la zona y el espejo en este caso nos está ayudando a separar el labio para que podamos tener una mejor visión. Muchas veces en vez del espejo vamos a utilizar los separadores. Y así es como una foto de cómo quedó ese colgajo que hemos realizado. Entonces, en esta situación clínica vimos la incisión, cómo realizamos la incisión, cómo realizamos el decolado de este caso clínico y cómo queda ese decolado terminado, el hueso poroso, ¿cierto? Y los elementos dentarios a extraer, la gasa y los separadores que me protegen el colgajo. Bien, hasta ahí vamos a ver esta primera parte, ¿cierto?, de las técnicas quirúrgicas, en donde solamente vimos todas las características de incisiones y de decolado, con el instrumental que vamos a utilizar y las maniobras que van a realizar ustedes en la práctica clínica.